infortunadamente, lo que ha ocurrido con el niño Julián Gómez en carreteras del departamento de Cundinamarca, el pequeño que se hizo célebre por la manera entusiasta como abrazó, como recibió a Egan Bernal cuando acababa de coronarse en el Tour de Francia en el 2019, allí en la plaza de Zipaquirá. El niño precisamente era de esa región. Infortunadamente murió en carreteras de Cundinamarca en la mañana del domingo por una situación que está siendo esclarecida por parte de las autoridades. Decíamos esta mañana temprano que no es la primera vez, no es el primer caso. Realmente son frecuentes estos casos en las carreteras colombianas en donde parece que las normas elementales no se cumplen. Conductores que ven a los ciclistas como enemigos y quizás ciclistas que no cumplen con las normas. Esa ha sido una historia infortunada que se ha repetido en los últimos tiempos en Colombia. Saludamos a Luis Lota, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, precisamente para que nos ayude a entender qué es lo que ha ocurrido. Señor Lota, bienvenido a RCN Radio, gracias por su tiempo. Juan Manuel, buen día, y a todos los oyentes de RCN, un buen día. ¿Cuál es su primera impresión frente a lo ocurrido con este joven, con este pequeño allí en carreteras de Cundinamarca? Sin lugar a dudas, es un siniestro pues muy lamentable que cobra la vida de un pequeño que apenas estaba empezando a vivir, pero que, como usted lo decía, es una historia que se repite día a día. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, infortunadamente, 226 personas han perdido la vida o perdieron la vida en siniestros viales siendo ciclistas. Y la mayoría están entre los 15 y los 20 años de edad. Es un tema que nos preocupa de manera muy, muy importante. Y más aún cuando en el año anterior, cuando tuvimos una pandemia y unos aislamientos donde la gran mayoría de modos de transporte redujeron la siniestralidad, el ciclista, por el contrario, aumentó en un 4.6% ese índice de mortalidad. Sin lugar a dudas, el entender, como usted lo decía, las normas básicas entre uno y otro, entre la convivencia vial, son fundamentales, y parece que en este caso no se hubieran respetado del todo. Recordemos que el ciclista tiene derecho a andar por la vía como cualquier actor vial, así haya ciclista al lado, pero la ley le permite que vaya por la vía como cualquier otro actor vial. En segundo lugar, tenemos que darle el 1.5 metros en el momento de rebasarlo, y además también tenemos que ser prudentes con el manejo del pito, con la velocidad a la cual lo rebasamos, porque esto puede generar la desestabilidad del ciclista, como infortunadamente parece ser que sucedió con el niño. Él infortunadamente perdió el equilibrio y pues terminó debajo de las llantas de este vehículo. Sí, señor Lota, eso es muy importante en relación con el caso concreto del pequeño Julián, establecer qué fue lo que ocurrió, porque en unas declaraciones iniciales, John Vargas, que es el jefe de tránsito y transporte de Cundinamarca, decía que el menor había perdido el control de la bicicleta y que había caído, textualmente lo cito, colisionando contra un tractocamión. Pero cuando uno oye al tío de Julián contar lo que él también pudo ver desde más atrás, se nota. Dice él que hubo una especie de hostigamiento por parte del conductor de la tractomula, que desde hace rato les venía pitando, que se acercó demasiado efectivamente al niño y a su abuelo, y pues el niño termina muerto como producto de todo esto. En medio de esas versiones, ¿cuál es la que más se está en estos momentos estudiando, y qué responsabilidad entonces le cabría al conductor de la tractomula? Bueno, eso es tarea de investigación de la Fiscalía. Yo entiendo que se están recogiendo todos los testimonios, tanto de los familiares como de las personas que estaban en el sitio, para poder realmente reconstruir el caso de la mejor manera, de la manera más completa, e identificar las responsabilidades y las acciones a seguir en este caso. Y pues las autoridades deberán definir cuáles son la culpabilidad o no, y cuáles son los castigos o las penas a las que el mismo se debería enfrentar. En este momento, pues es un tema que está en el marco de la Fiscalía y que no podemos determinar cuál fue o de manera definitiva cuál fue la razón. Lo que sí es cierto es que hay que trabajar en la convivencia vial. Nosotros desde la agencia hemos venido insistiendo mucho, y aquí con RCN también lo hemos dicho mucho. El tema se trata de entender que todos tenemos derecho a las vías, también tenemos deberes en las vías, y en ese sentido, para los ciclistas en particular, que a veces no conocemos
temas tan importantes como el uso del carril, y creemos que el ciclista está siendo beligerante al bajarse de la ciclorruta e irse al carril. Los invito a que descarguen la guía de protección al ciclista, que está en nuestra página web, para que entendamos cuáles son los deberes y derechos del ciclista. No, el ciclista no está cometiendo una irregularidad al irse por la vía. Muchos consideran que eso es así, e infortunadamente no se genera una sana convivencia, e infortunadamente termina muchas veces en este tipo de tragedias. Como digo, van 226 ciclistas que han perdido la vida este año. Muchos de estos por algunos tipos de intolerancia que hay que mejorar en esa convivencia vial. Señor Lota, en este país lo que sobran son normas, leyes, protocolos, instrucciones. La pregunta es, ¿los conocen? Porque es cierto que se cometen muchos atropellos contra los ciclistas por desconocimiento de las normas, pero también es cierto, y a uno le costó en muchos casos, que los ciclistas no respetan las normas, que los ciclistas no usan cascos protectores o chalecos protectores, que en las noches no usan ningún sistema antirreflectivo o reflectivo, yo no sé, esos chalecos especiales. La pregunta es, ¿no sobran normas y falta pedagogía más bien? Así como, por ejemplo, con el alcohol hay una propaganda, y contra el tabaco, la promoción permanente y la prevención permanente han hecho que disminuya el consumo de alcohol y del tabaco por cuenta de unas propaganda, de una permanente propaganda o campañas de prevención. ¿No se necesitan campañas permanentes de educación del ciclista en general, de los motociclistas y en los conductores? Sin lugar a dudas hay que fortalecer mucho más los temas de pedagogía, son tareas que estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y por eso mismo, como les dije hace un momento, sacamos la guía de protección al ciclista para que conozcamos en plata blanca cuáles son las normas que hay hacia los ciclistas y entendamos todos qué pasa con el ciclista. Sin lugar a dudas hay que trabajar mucho más en pedagogía, es una tarea que se tiene que hacer de la mano con las secretarías de tránsito locales, y les pedimos a los secretarios de tránsito que también trabajen en esa pedagogía, porque, como usted bien lo dice, el ciclista también tiene una gran cantidad de deberes que a veces, infortunadamente, no se cumplen, como por ejemplo hacerse visible en las horas de la noche, e infortunadamente un gran número de ciclistas fallecen después de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, porque infortunadamente no se están haciendo ver. Es un tema de corresponsabilidad entre todos los actores, y además se trata simplemente de entender que el otro puede cometer un error y eso no nos puede costar la vida. Yo creo que aquí entender que el otro tiene derecho y un espacio para recorrer las vías es fundamental, que nosotros tenemos que respetar esas personas que tienen una condición de actores más vulnerables, el ciclista, el motociclista, el peatón, pero a esos tres tampoco se les da el derecho de no cumplir las normas por ser unos actores vulnerables. Eso es un tema de poner de todos. Sin lugar a dudas hay que fortalecer los temas pedagógicos, desde la agencia lo estamos haciendo, pero hay que seguir haciéndolo desde las secretarías de tránsito locales. Señor Lota, a propósito de lo que le preguntaba María Elvira Samper, quisiera una precisión, si es tan amable. Usted mencionaba que en lo que va corrido de este año, a corte de junio, 226 personas han perdido la vida siendo ciclistas, la mayoría entre 15 y 20 años de edad. ¿Eso significa que esa es la franja más vulnerable en este momento? ¿Por qué? ¿Han encontrado alguna razón, algún argumento? Hemos encontrado que son personas que están aprendiendo y entendiendo a utilizar su bicicleta. Infortunadamente no guardan en algunas distancias en algunos casos, o no se hacen visibles en otros casos, y que de alguna manera pues son más proclives también a no respetar las señales de tránsito, pero también los conductores, digamos que el vehículo con que más chocan es el vehículo de carga, tienen que ser también más prudentes y entender que hay cada vez más ciclistas en las vías, porque con todos los temas de aislamiento, la bicicleta es un vehículo ideal para garantizar el distanciamiento social, y cada vez tenemos más ciclistas en las vías. Cada vez tenemos que ser más cuidadosos, porque al haber más ciclistas hay más riesgo. Pues muchas gracias por sus opiniones aquí en RCN Radio, señor Lota. Feliz día. No, a ustedes un buen día, y recuerden que la seguridad vial es corresponsabilidad de todos. Descarguen la guía de protección al ciclista y pongamos cada uno un poquito para evitar ese tipo de tragedias.
Él es Luis Lota, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ha lamentado lo que ha ocurrido este fin de semana en carreteras de Cundinamarca. 226 personas pierden la vida siendo ciclistas, la mayoría entre los 15 y los 20 años de edad, por lo menos en las estadísticas que contemplan enero-junio de este año. Son personas que están aprendiendo a utilizar su bicicleta, no se hacen visibles en la noche, pueden ser más proclives a no respetar las señales de tránsito, pero también el fenómeno contrario, conductores de vehículos que no respetan a los ciclistas, tienen que ser muchos más prudentes, sobre todo en momentos en donde ha aumentado evidentemente el uso de la bicicleta. Y José Manuel mencionaba un detalle que fue revelado anoche por las familias, ¿no? Del pequeño Julián, y es que al parecer el conductor de este tractocamión empezó a pitar mucho, desesperadamente, cuando se encontró en la vía con el pequeño y con un adulto que lo acompañaba. Y esa manera de pitar permanentemente, constantemente, desesperado, como pidiendo que se quitaran de ahí, que se movieran, al parecer puso nervioso al pequeño y cayó a la vía. Hecho muy lamentable que tiene que ser investigado, obviamente, porque habría de pronto una responsabilidad allí del conductor. Tremendo, Juan Manuel. Eso es lo que dice por lo menos el tío, que también fue un testigo presencial de alguna manera de lo que estaba pasando con Julián y con la vida del abuelo de Julián, que también estuvo en riesgo. Y habrá que comprobar eso, habrá que ver si hay otros testigos que puedan dar fe de esa especie como de hostigamiento de parte del conductor del tractocamión. Y eso es evidentemente objeto de una investigación de carácter penal. La Fiscalía tiene que establecer la situación que se presentó allí para tratar de contarnos la verdad judicial de lo que pudo haber ocurrido con Julián, Juan Manuel. Muy lamentable, de verdad, este hecho. Entre tanto van a continuar, José Manuel, los homenajes a este pequeño allí en Zipaquirá. 7 de la mañana, 23 minutos. Ya regresamos con más detalles sobre la manera como ciudades colombianas se preparan para las manifestaciones de este 20 de julio. RCN, ¿dónde están las noticias?